Bien, recuérdenme en qué nos quedamos ayer. Estaba explicando la gráfica de un ejercicio. Del que viene en el PDF, ¿no? Sí, profesor. Sí. Ya. Pero no, no les expliqué de dónde venía o sí les fui explicando cómo, nada más les dije cómo sacarlo, ¿verdad? Directamente al ejercicio. Sí, hasta las Ajá. de magnitud, creo. Ok. Bien. Voy a ser un poquito repetitiva con lo de hoy porque va a ser muy parecido a lo de ayer. Pero ahora vamos a darle, por decirlo así, fondo al asunto. Ayer fue muy superficial, fue para que el ejercicio se pudiera empezar a hacer, pero no se entiende todavía lo que hay de fondo en los ejercicios. Yo eso pienso, pero ahorita vamos a salir de dudas. Bien, ayer me quedé aquí y quedó pendiente la resultante, ¿vale? Ajá. ¿Dudas Sí, con las pendientes que sacamos ayer? yo sí, como que ahí me trabé cuando estaba haciendo el ejercicio y ya no supe muy bien, porque no sé si o sea, si tenemos que sacar omega o algo así. Bueno, ya ahí ya no supe. ¿Y para qué piensa o por qué tuvo la inquietud de que cree que se necesita el valor de omega? No sé, nada más ahí me quedé, de hecho, o sea, pues ya no supe cómo proceder ahí. Ay. Pero entonces, ¿en qué parte se quedó? ¿En el principio, en el final, a medias? Pues ya para graficar. Más. Porque, a ver, ayer expliqué esto, ¿cierto? Lo que Ajá. estoy mostrando. De la ecuación, cuál es la constante, cuál es el factor integrativo, el cero de primer orden, el polo de primer orden, el polo de segundo orden o cuadrático, ¿cierto? Sí, eso pues sí también, bueno, eso sí lo saqué pues. Ok. Entonces, grafica o hace la gráfica hasta las pendientes. ¿Sí las pone o no tuvo idea cómo sacarlas? No, ahí ya fue cuando ya no supe, como porque nada más lo tenían como expresado y según lo que estaba viendo, dependía de L, que era, un como exponente, bueno, que estaba arriba en la expresión y Ajá. pero sí ya Ok. no, la verdad ya no, de ahí ya no supe qué onda. Bueno, ahí la cuestión que puede tener son dos cosas. O no tiene claro cómo se traza una pendiente, o sea, muy básico, o las ecuaciones de las cuales, o por las cuales sacamos una pendiente de 20 o de menos 20 tampoco ha quedado claro. Por supuesto, eso lo entendería porque no he explicado por qué salen esas pendientes. ¿Se Sí, acuerda? yo creo Ayer que es nada la más segunda. expliqué, nada más expliqué lo breve. Entonces, yo quiero pensar que la mayoría, si alguien tiene esa duda existencial de plano, porque es de primaria y sin ofender, primaria o secundaria, les enseñaron a trazar pendientes, punto inicial y punto final de la pendiente y se traza la línea. Entonces, aquí no sé si para algunos esa sea la cuestión.
yo tengo la idea de que es más de fondo, que era lo que les explicaba yo en un principio de la clase. Más de fondo significa que exactamente es que nos saltamos todo esto que estoy recorriendo y que voy a explicar a continuación. Y significa que comencemos o sepamos la razón del por cual, la razón simplemente más bien, de que haya una pendiente de menos 20 dB por década. ¿Por qué? ¿O de dónde viene esto? Tenemos la gráfica que pueden observar, es de magnitud contra frecuencia, graficando Bode. Del lado izquierdo nos dice la curva real de magnitud tiene la siguiente ecuación y se describe como está aquí. La curva azul, que se pierde porque entra luego la roja, la azul está aquí igualita aquí. Lo único que va a cambiar es este pedacitito con respecto a la asíntota. Entonces, la curva azul fue obtenida en las hojas anteriores. Ahí está la explicación del por cuál se obtiene toda esta ecuación por el método de Bode. Y nosotros aquí en esta parte vamos a utilizar un método que se llama el método asintótico de Bode, que es una aproximación por asíntotas a una pendiente que parte o que tiene una ecuación real, que es esta. La cuestión que tal vez ahí me comentaban es que qué hago o de dónde tengo esta W. Esa W aquí sirve para el caso cuando la curva es real. Pero nosotros no vamos a trabajar con curvas reales. Nosotros nos vamos a ir al método asintótico, donde ya nos dice que esta curva tiene un valor de menos 20 dB por década, en función de una analogía directa con esta que es la curva real. Entonces, vamos a tener la asíntota y vamos a observar que es casi igual a la de la curva real. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el método asintótico sí funciona, que las pendientes, como es la de este caso, sí pueden o sí deben de ser graficadas de menos 20 en menos 20 o de 20 en 20, depende si es positiva o es negativa la pendiente. Entonces, vamos a tener esto para la magnitud. Para la fase, vamos a tener una condición muy similar. Vamos a tener que la fase contra frecuencia nos permite observar la pendiente y vamos a observar que este es el valor de la gráfica real, que está en azulita, aquí se ve mejor. Y vamos a observar del lado derecho que por medio de una aproximación asintótica nos da una pendiente en menos 45 grados por década, de acuerdo a una curva real. Y observar también que aquí dice una década antes y una década después a partir de la frecuencia de corte. Por eso, entonces, nuestras pendientes van a valer para magnitud, van a valer 20 o menos 20 dB por década, y para fase van a valer 45 o menos 45 grados por década. Y vamos a aprender precisamente a continuación a trazarlas por medio de asíntotas. Pero provienen de todo un desarrollo matemático que está puesto en el PDF anterior a lo que exactamente voy a empezar a explicar y que ustedes lo pueden revisar. Está desarrollado en el PDF. ¿Sale? Bien, entonces nos vamos al método asintótico. Que a continuación explico.
¿Dudas con lo que acabo de decir? No, ninguna. Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Dice que la forma de Bode es de una función de transferencia como la que está aquí. Y dice no más ni menos que el valor de S a la K entre el valor de S a la L es la parte que refiere al cero en el origen y polo en el origen. Bien, creo que se me estaba pasando un dato importante que no les he aclarado. Bien, lo que tenemos aquí es una función de transferencia, lo que implica que es la relación de la entrada, de la salida con respecto a la entrada en términos de S. Nosotros vamos a partir de esas funciones de transferencia. Quizás no estén factorizadas así, hay que llevarlas a este tipo de factorización. Entonces, ya tenemos en el numerador, si observamos, tenemos S más Z, S más Z2, S más Z a la X y así. Y en el denominador tenemos S más P1 hasta PM. Entonces, tenemos numeradores y denominadores y tenemos los valores que son solitos, que no tienen S más algo. Cuando S no tiene S más algo, como es el caso que estoy señalando, o que voy a remarcar, significa que esos dos, si está arriba, se llama o son ceros. Si está abajo del denominador, se les llaman polos para diferenciarlos. Entonces, esos son los valores que tenemos que identificar en esa factorización. Polos y ceros para identificarlos perfectamente bien en la parte de la forma de Bode. Bien, una vez que ya los tenemos aquí identificados, procedemos a hacer lo siguiente. Hacemos cambio de variable, S por J omega, donde vamos a hacer precisamente, o a poner el valor de K, J omega a la K, J omega a la L, con los valores de los ceros aquí, se conservan tal cual, los polos tal cual, y cambiamos nada más o hacemos un cambio de variable. Entonces, vamos a factorizar los valores de los polos y de los ceros de forma tal que vamos a comenzar o vamos a observar que aquí tenemos Z a la 1, Z a la 2, hasta Z a la X, a la N, y vamos a tener la multiplicación de cada uno de estos valores, factorizándolos así. Entonces, estos valores nos van a servir para que aquí en la ecuación, en la forma de Bode, esos sean multiplicados. Todos los vamos a multiplicar. Aquí en el denominador, todos los polos los vamos a multiplicar de forma tal que la ganancia de Bode nos va a quedar así. KB es la ganancia de Bode y esto es igual a K por la multiplicación de los valores constantes o los valores de los ceros, los valores de los polos, y nos va a dar un valor, la multiplicación de todo esto, porque estamos hablando de puros valores constantes. Entonces, esos valores van a quedar aquí, nos van a servir para obtener la ganancia de Bode. Vamos a tener en el numerador J omega a la K y J omega a la L en el denominador. Vamos a tener también la parte de los ceros, J omega entre Z1 más 1, y cada uno de los ceros va a estar aquí en esta forma. De los polos va a estar en esta forma, J omega entre el valor del polo más 1. Todas llevan un valor de más 1 para tener la forma de Bode. ¿Listos? ¿Hasta ahí dudas? Ninguna, profesora. ¿Se entendió cómo se llegó a la forma de Bode? Sí. Sí. Bien, no hay dudas hasta ahí. Esto es matemática y es nada más de sumas y restas, ¿vale? Bueno, alguna que otra multiplicación. Y de
lo que ya veíamos ayer. Y es identificar en la forma de Bode, vuelvo a repetir, ¿cuál es la forma de Bode? Esta ecuación es la forma de Bode de una función de transferencia. Entonces, de esa forma de Bode, voy a identificar la ganancia acá, los factores derivativos e integrativos, que son los polos y los ceros en el origen, los factores de primer orden, los factores cuadráticos o de segundo orden, que estos solo son para polos y ceros complejo conjugados. Por ahí pónganlos. Esto solo es para polos y ceros complejo conjugados. No para los que piensen o crean que el hecho de tener el sistema al cuadrado viene a ser un factor cuadrático. Ojo con eso. ¿Sí se entendió? No se me vayan a confundir porque todo su ejercicio estaría mal. ¿Vale? Entonces, factores cuadráticos o de segundo orden. Entonces, vamos a observar que estos valores los vamos a tener en nuestro sistema, pero vamos a ver, una vez identificados en la forma de Bode, saber qué hacer con ellos, cómo graficar. Bien, ¿cómo graficar la ganancia acá? Que proviene de, esa ganancia acá viene a ser o proviene de convertir o sacar KB. KB es con lo que vamos a trabajar para obtener la ganancia acá. La ganancia acá se mantiene o se tiene una magnitud. Para generarla o obtener esta ganancia a magnitud, tenemos que aplicarle 20 logaritmo del valor absoluto de K. En este caso, aquí para ser específica y no generar conflicto, es para esta K, KB. No para la K solita. 20 logaritmo del valor absoluto de esa K, KB. Para obtener el valor de esa ganancia en decibeles. Convertirla a decibeles. Ajá. ¿La ganancia está clara? Y para el ángulo de fase es más sencillo. El ángulo va a estar en función de dos condiciones. O tu valor de K es positivo o el valor de K es negativo. No hay de otra. Ay, perdón. Bien, entonces vamos a tener que para teta, en K positiva vale 0 grados. Y para cuando es negativa vale menos 180 grados. Bien, ¿cómo se grafican estos dos valores de K o dos, o dos gráficas para acá? Una va a ser para graficarla en magnitud y la otra la vamos a graficar para fase. Bien, entonces K, una vez que le sacamos 20 logaritmos de ese valor de KB, nos va a dar un valor en decibeles, pues lo graficamos tal cual como una constante, que es una línea recta, en el valor que nos haya dado. 15, 20, 35, 45, ahí va en dBs. Y como es una constante, pues se grafica una recta. Para graficar la fase, tenemos de dos, K mayor que 0 o K menor que 0. Cuando K es mayor que 0,
va en 0 y se grafica una constante. Cuando K es menor o igual a 0, se grafica en menos 180. Bien, factores derivativos e integrativos. ¿Voy bien o voy muy rápido? Va bien. Vale. Entonces, vamos a tener la gráfica para un factor derivativo cuando está en el numerador o para un factor integrativo cuando está en el denominador. Esos son términos. A final de cuentas, para la gráfica nos interesa saber que ustedes reconozcan si es un polo en el origen o un cero en el origen. En este caso hablamos de un polo en el origen. Vamos a graficar un polo en el origen considerando que el polo en el origen no tiene frecuencia de corte. Por lo tanto, la frecuencia que vamos a utilizar o el valor que vamos a utilizar como frecuencia de corte va a ser el punto de intersección de 1,0. El punto de intersección de 1,0 nos va a dar precisamente el lugar donde vamos a graficar la pendiente. La pendiente, ¿cómo se va? ¿Con qué valor se va a graficar? Dijimos que sí, que la pendiente se graficaba en menos 20 decibeles o 20 decibeles, dependiendo. ¿De qué depende? Si es polo, es negativa y se traza en menos 20 dB. Pero aquí si observan, hay 3 pendientes. ¿De qué varían o en qué depende que haya, cuál de ellas van a dibujar? Bueno, depende del valor de L. L va a ser no más ni menos que el exponente que tenga esa S. El valor de S solita. Podemos poner un ejemplo de que S sea al cuadrado y esté en el denominador, que es un polo. Entonces, este 2 es en mi valor de L. Si S está sin ningún exponente, significa que vale 1. Significaría trazar una pendiente de menos 20 dB. Si mi pendiente fuera de 2, o L fuera de 2 más bien, la pendiente va a ser en menos 40 dB por década. O sea, significa que este valor de L multiplica, aquí como dice, multiplica los menos 20 dB por década. Este es para un polo. Entonces tenemos L1, L2, L3, ¿vale? Sí tenemos aquí ya la parte de magnitud, ya la graficamos. ¿Dudas para la gráfica? ¿Para hacer la pendiente? No, profesora. No, ya. Bien, ahora nos vamos con la parte que aquí es fácil, que es el ángulo de fase. El ángulo de fase para un polo en el origen, observen, seguimos polo en el origen, ¿eh? Nada más que ahora vamos a trabajar con aquí ya trabajamos con la parte de magnitud, vamos a trabajar con la parte de fase. Para trabajar con la parte de fase necesitamos conocer la siguiente formulita que nos dice que teta es igual a L por menos 90 grados. ¿Por qué negativa? Porque es un polo. Si fuera positiva, sería un 0. Entonces, L por menos 90 grados y es una recta. Se observa, solo tiene una sola dimensión, no tiene dos. Una sola dimensión, una sola unidad, perdón. Entonces, vamos a tener que los polos están en función de L. En este caso, el valor de L, ya lo identificamos. ¿Dónde está? ¿Sale? El valor de L. Puede estar aquí, como podemos observar, puede estar a la primera potencia, a la segunda potencia o a la tercera potencia. Entonces, si es a la primera, el valor de L
Entonces nos va a decir que en mi gráfica, en el polo, en el origen, en fase, es una línea recta en menos 90 grados. Si es L igual a 2, es una línea recta en menos 180 grados. L igual a 3 es una línea recta en menos 270 grados. Entonces, así de sencillo se grafica el polo en el origen. El 0 en el origen vamos a ver que es igual. Lo único que cambia es que aquí la pendiente es positiva. Y que el punto en el cual tiene que intersectar es 1,0. Eso no ha cambiado, no cambia. 1,0, la pendiente está para L1, está en 20. Para cuando L vale 2, la pendiente vale 40 dB por década. Para L igual a 3, vale 60 dB por década. Y listo, 0 en el origen. En magnitud se grafica así. En magnitud y en fase es igual, nada más que ahora la constante es positiva y se multiplica por el valor de L. Entonces tenemos que cuando L vale 1, mi línea recta está o mi constante está en 90 grados. Cuando L vale 2 es 180 grados. Todas son positivas porque aquí es un 0 en el origen. Ajá. La gráfica para un factor derivativo o 0 en el origen de orden L nos queda así. Para factores de primer orden, los factores de primer orden se identifican porque en la forma de Bode tienen esta forma. Es 1 entre J omega entre el valor del polo más 1. Esto significa que proviene de una parte de la ecuación de la función de transferencia de donde estaba S más algo, S más un valor, más 5, más 10, más 15, el valor que les den, y ese valor es nuestra frecuencia de corte. Entonces, nuestra frecuencia de corte es la que nos va a decir en qué punto se hace la flexión precisamente para hacer una pendiente o para que comience la pendiente. Y antes de ese valor, nuestra gráfica valía o vale 0. Después de la frecuencia de corte, vale menos 20 dB por década, la pendiente. ¿Por qué menos 20? Porque estamos hablando aquí de un polo. Y tenemos una pendiente de menos 20 dB por década. Entonces, eso es lo que va a valer nuestra pendiente. Si aquí tuviéramos un caso como muy parecido al anterior, donde hay un exponente, puede haber un exponente a la 1, que es el caso, exponente al cuadrado, exponente al cubo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta pendiente? Pues esa L va a multiplicar a nuestra pendiente, igual como lo hicimos para el polo y el 0 en el origen. L multiplica la pendiente. ¿Dudas con esta pendiente? Se traza la pendiente a partir de la frecuencia de corte. Me quedé sin señal. Sigo en la señal con ustedes. Sí, acá sigue. Sí, profesora. Ok. Ya casi por último, ya voy a acabar. El polo simple se grafica en fase teniendo en cuenta que comienza mi pendiente una década antes y termina una década después. Entonces vamos a tener una frecuencia de corte, o a partir de una frecuencia de corte antes de la década que estamos y una década después, vamos a terminar, vamos a abarcar dos
2 décadas. Sin embargo, mi pendiente vale menos 45 grados por década. Y al ser 2 décadas, se entiende que es 45 y 45 va a llegar a menos 90 grados por década la pendiente. Comienza en 0 y termina 2 décadas después. ¿Dudas con esta gráfica? Ya los perdí. ¿Ya se están durmiendo? No hay duda. Bien, entonces vamos a tener que, para el cero simple sucede lo mismo. La pendiente es positiva, es de 20 dB por década, y si L es diferente a 1, ese valor se va a estar multiplicando por los 20 dB por década que tenemos en la pendiente o en la asíntota. ¿Sale? En magnitud. Y una vez que aparece la pendiente, estas pendientes son infinitas. Bien, ¿voy bien o es mucha información? Bueno, creo que voy bien. No me dicen si sí ni no, y el que calla Sí, otorga. está bien. Sí, es mucha información, pero vamos bien. Van bien. Ay. Se escuchó que alguien se salió o alguien entró. A ver, ok, vamos bien. Entonces, lo último es, para la fase de un cero simple, la gráfica igual comienza en 0, una década antes de la frecuencia de corte, termina una década después. Mi pendiente tiene una asíntota de 45 grados por década. Termina una década después, lo que significa que empieza, si observan aquí en 0, y al descender, o en este caso ascender porque es un 0, 2 décadas, sube hasta 90 grados. Y ese es el valor de la pendiente aquí nada más. En fase, las pendientes son finitas. Entonces, hay una sección en la que aparecen y otra en la que esa pendiente desaparece. Bien, factores cuadráticos o de segundo orden. Esta es muy sencilla de explicar, mas no es tan sencilla de hacer, porque tenemos aquí la condición número 1, identificar que el factor cuadrático de segundo orden solo es para raíces complejo conjugadas, ya sea polos complejo conjugados o cero complejo conjugados. Una vez que la tenemos, nos tenemos que ir a esta factorización. La factorización nos va a llevar a la forma de Bode, y esta es la factorización con la cual trabaja Bode, donde vamos a obtener precisamente un factor omega n, donde a ver, espérenme un minutito, ¿sí? ¿Me pueden esperar, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe.